recuerdo como tal el término completo. Bueno, la semiótica se encarga del manejo de imágenes. De la asociación, creo, ¿no? En la asociación que tenemos exactamente con imágenes. Sí. Luego, no se ve. Que son los benditos tonos, los colores, hasta el papel tapiz, yo lo asocio con películas de terror. No. Ok. Bueno. Ya veo que hay varios. Vamos a empezar a grabar. ¿Quién empezó? ¿Quién empezó la grabación? ¿Fui yo? Ok. Bueno. ¿Todos ya tienen su blog de notas? Bueno, ¿sí me escuchan? Hippie. Ok. El tema de hoy es recursividad. Y les coloqué una imagen que observemos la imagen ignorando primero el elemento del cuadro. ¿Qué vemos en la imagen? Lo que está dentro del cuadro no. Lo que está en la imagen externa. ¿El niño? El niño con un cuadro. Y dentro de ese cuadro Otro niño con otro cuadro y es así sucesivamente. el mismo niño. Sí, una imagen, vamos a entender por recursividad a métodos o procedimientos los cuales, permítanme, déjenme compartir para que logren verla. Sí, ok. Aquí, ya lo ven. ¿Ya lo ven? Ya. Ok. Tenemos en este caso un niño que está sosteniendo un cuadro, ¿no? Y dentro de ese cuadro está el mismo niño sosteniendo un cuadro. Y dentro de ese cuadro está el mismo niño sosteniendo un cuadro, el mismo cuadro y así sucesivamente. Este efecto lo podemos ver nosotros inclusive si colocamos un espejo frente a otro espejo y se hace se puede decir un ciclo infinito de el reflejo del espejo. Vamos a conocer como recursividad a métodos o procedimientos o funciones, como lo llamamos normalmente, que se mandan a llamar a sí mismo. ¿Sí? Aquí están. La recursividad es aquella propiedad que posee un método, ¿sí? Por llamarse a sí mismo. ¿Recuerdan en este caso, por ejemplo, dónde veíamos algo relativo a recursividad? Déjenme abrir proyectos. Estábamos con colas, ¿verdad? Pilas, perdón. ¿Dónde manejábamos, se puede decir, recursividad en nuestro método? El objeto nodo, ¿sí? Teníamos que es una clase, ¿ok? Y esta clase mandaba a llamar a un elemento siguiente que es de la misma clase del padre. ¿Sí lo ven? O sea, se puede decir que aquí existe recursividad porque estoy mandando a llamar a, en este caso, el mismo objeto. ¿Ok? Si un método tiene alguna instrucción en que al menos se manda a llamar a sí misma, entonces el método va a ser recursivo. ¿Ok? ¿Cómo podemos identificar o para qué recursividad? Es una alternativa para la iteración. ¿Qué es iteración? A ver, me dice que es una iteración. Realizar un mismo procedimiento generalmente de cálculo n número de veces. Ok. ¿Es correcto?
Sí, y por lo general, tiene al menos, ok, un método recursivo es menos eficiente en términos de computadora. Quiere decir que entonces un método recursivo no son buenos computacionalmente hablando porque manda a llamar diferentes procesos, ¿sí? En este caso, una pila de datos, en la pila de datos del sistema, y manda diferentes parámetros. Son interesantes y tenemos que verlo porque, bueno, más adelante vamos a ver algunos métodos que lo necesiten, ¿sí? Pero computacionalmente hablando, en la mayoría de los casos, no siempre, en la mayoría de los casos, es más eficiente hacer un método iterativo que un método recursivo. Sin embargo, es más fácil, ahorita vamos a ver, es más fácil eh, utilizar una función recursiva que una iteración en algunos de los casos. Eficiencia computacional es un término que van a ver más adelante, no en esta materia, ¿sí? Hay otras materias en donde van a ver eficiencia computacional que se encarga de la medición de cuántas instrucciones se ejecutan para un proceso, ¿ok? Pero en términos generales, un método recursivo no es muy eficiente en este caso, ¿ok? ¿Queda claro hasta ahí? Bueno, Yes. vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es mejor, recursividad o iteración? Y vamos a ver el clásico ejemplo. Vamos a desarrollar un método que sume los primeros n números, ¿sí? Es decir, del 1 vamos a encontrar un método que me sume los números del 1 al n, ¿ok? Por ejemplo, si quiero sumar hasta el 5, me va a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Cómo haríamos este procedimiento o este método normalmente, como nos han enseñado? Bueno, ok, aquí ya tengo el ejemplo. Veamos, permítanme. Recursividad clásico. Tengo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Leo un parámetro, tengo mi diseño, en donde para este diseño, pues lo único que necesito es leer un dato, hacer una suma y mostrar mi resultado, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Ok? Sí, ¿Qué es lo que hago? Leo el valor de n, ¿sí? Y lo asigno a n. Resultado, en este momento le pongo 0 y mando llamar. Resultado va a ser igual a la suma iterativa de n. Imprimo mi resultado. ¿Qué hace suma iterativa de n? Como nos enseñaron siempre, acumulador, como son sumas, lo inicializo con valor de 0. Y un ciclo que va a ir de 1 hasta n y lo voy a ir sumando, ¿no? Suma más igual a i. O también pude haber colocado suma es igual a suma más i. Esto me va a ir sumando el primer valor, 1, más 2, más 3, más 4, más 5 y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo coloco, espérame que termine, un valor 5, ¿cuánto es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5? Chicos, ay, creo que 15. sí, efectivamente, Ahí está. 15. Yay. ¿Ok? Bueno, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Todo tal cual
O sea, la clásica suma de 1 hasta n la sabemos hacer hasta con los ojos cerrados, ¿cierto? Esta función, Yes. inclusive estos métodos fueron de los primeritos que les enseñaron tanto en algoritmos como en programación. De hecho. ¿Cierto? Ok, perfecto. ¿Qué pasa con la recursividad? Ahora veamos. La recursividad, observen la diferencia entre la función que estoy colocando. Aquí estoy, la suma de n es la sumatoria que va a ir desde 1 hasta n de i. ¿Ok? Pero si yo lo observo desde el punto de vista recursivo, puedo tener esta función la función recursiva la tengo que identificar como 1, va a ser 1 si n es igual a 1. ¿Ok? Porque la suma de n, de los primeros n términos, cuando n, ¿cuánto es? 1. Y n más la suma de n, aquí, perdón, aquí me equivoqué, es la suma de n menos 1. Permítanme, dejen corregirlo porque esto está incorrecto. Ahorita lo corrijo. Sí, porque es n más la suma de n menos 1. A ver, aquí está. N menos 1. ¿Ok? Y esto es lo que tengo que editar. Ahorita les voy a mandar la actualización, ¿eh? ¿Ok? Permítanme. Ahí está. Ahora, si yo observo, entonces me queda, va a valer 1 cuando n es igual a 1. Y va a valer n más la suma de n menos 1 cuando n sea mayor que 1. Si se dan cuenta, aquí lo que estoy diciendo es, el parámetro que estoy recibiendo le vas a sumar la misma función que estoy definiendo, pero de un valor inferior. ¿Ok? ¿Cómo programo esto? Bueno, pues de la misma manera, igual leo el valor de n, declaro que tengo un resultado que vale 0, y ahora voy a llamar, en vez de la suma iterativa, llamo a suma recursiva e imprimo mi resultado. Pero, ¿qué hace la suma recursiva? Observen, aquí la tenemos abajo. Esta suma lo que me define. Si n es igual a 1, entonces me regresa un 1. ¿Ok? Porque es lo que estoy definiendo en mi función. Si n vale 1, entonces que me regrese un 1. ¿Sí lo ven, chicos? Yes. Ok. Si no, entonces regrésame
n más la suma recursiva de n menos 1. Aquí lo tengo. De hecho, esto más bien es como que nos ahorra, a comparación de la iterativa, nos ahorra, por así decirlo, variables y un poco línea de código. Sí, efectivamente. Pero se corre el riesgo de caer en algún ciclo si anotas algo mal. Es correcto. Eso es muy importante. Este se llama parámetro de control. ¿Sí? ¿Cuándo voy a terminar? ¿Cuándo o en qué momento voy a terminar esta iteración? Y observemos, en este caso, la suma, sí, se ve más elegante y lo que tú quieras, pero computacionalmente hablando, esto hace, ¿cuántas líneas de código son? Es un if y un else, ¿no? Y en el otro que hicimos, un ciclo. Ok, veamos a ver. Al momento de ejecutarlo, igual si tengo un ciclo de 5 y me manda, para que vean que sí cambió. Ok, mando a llamar mi suma recursiva y me da un 21. ¿Cuándo vale 6? Con 5 eran 15 y con 6, 21. ¿Ok? Esto es lo interesante. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos que ver recursividad en estructuras de datos? ¿Y por qué a mí me... Recursividad, si vieron el programa, recursividad era uno de los primeros temas que debimos haber visto. Pero yo las estoy colocando después de pilas. ¿Por qué? Porque veamos qué fue lo que pasó internamente. ¿Ok? Esto fue lo que sucedió. Mando a llamar mi primer parámetro con suma que vale 5. ¿Ok? ¿Sí? Como n es igual a 5, la condición me dice que como no vale 1, va a ser n más la suma de n menos 1. ¿Ok? Entonces, internamente lo que hace el compilador es, ok, no vale 5 y mando a llamar otro método. ¿Recuerdan que en algún momento yo les dije que las pilas nos permitían, nos permitían tener control sobre los programas para poder saber dónde teníamos que regresar? Bueno, pues aquí lo que está haciendo es, me pone en una pila de datos, me pone 5 más la suma de 5 menos 1. ¿Sí? 5 menos 1. Y manda a llamar otra vez el método suma. Pero ahora, ¿qué parámetro está mandando? 5 menos 1. ¿Cuánto vale? Chicos. 4. 4. Ok. Entonces, recibe un 4. Ahora recibe suma, vale, suma de 4. N en este momento, que es el parámetro que estoy recibiendo, vale 4. Pero como 4, dice, como 4 es diferente de, es mayor que 1, entonces mandamos a llamar otra vez 4 más suma de 4 menos 1. Entonces, en esa misma pila de datos me manda a llamar ahora 4 más la suma de 4 menos 1. Y el siguiente procedimiento que hace otra vez, recibe otra vez el parámetro suma, pero ahora recibe un parámetro 3. Entonces, n vale 3. ¿Qué va a hacer? Sigue siendo diferente de 1. Entonces, vas a mandar otra vez 3 más la suma de 3 menos 1. Manda a llamar otra vez el método con un parámetro 2. Dice suma 2. Entonces, n es igual a 2. Pues entonces manda a llamar 2 más la suma de 2 menos 1. ¿Cuánto vale en este momento? Cuando lo mando a llamar, ¿qué parámetros estoy mandando? ¿Qué número es el que estoy mandando? 1 en este caso. 1. Correcto. Entonces, recibe el método suma y me dice, suma vale 1.
Ahora, n vale 1. Y cuando n vale 1, ¿qué me dice mi función? ¿Cuánto vale la suma? Vale 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí ya no me manda a la pila y me regresa un 1. ¿Ok? Entonces, al regresar un 1, ¿qué es lo que empezamos a sacar los elementos de la pila? Y me dice, ¿qué teníamos aquí? ¿Qué es lo que teníamos? 1, 2 más la suma de 2 menos, perdón, 2 más la suma de 2 menos 1. ¿Y cuánto vale esto? Todo esto ya lo regresé. ¿Cuánto vale? Un 1. Entonces me dice, ¿sabes qué? Entonces, aquí 2 más 1 ya vale ahora ¿cuánto? Un 3. Entonces, la suma de 3 menos 1, ¿cuánto va a valer ahora? 3. Y sigo sacando los elementos de la fila. Aquí teníamos, este ya lo regresé. Entonces regresé un parámetro 3 y me dice, entonces teníamos 3 más la suma de 3 menos 1, que vale 3. ¿Cuánto vale ahora? 6. Y sigo sacando mis elementos de la pila y me dice ahora, 4 más la suma de 4 menos 1, que fue un 6. 4 más 6, 10. Y seguimos sacando los elementos de nuestra pila y ahora me dice, teníamos 5 más la suma de 5 menos 1, que vale 10. Entonces 5 más 10 vale 15. Y por eso visualizo el número 15. ¿Ok? Es todo este procedimiento que ven aquí. Perdón. Todo este procedimiento que ven aquí, utilizando pilas. Todo este procedimiento que ven aquí utilizando pilas. ¿Lo ven? Yes. Es lo que hacen esas dos líneas de código. ¿Sí? Ahora entienden por qué les comentaba que no necesariamente los métodos recursivos, por muy pequeños que se vean, por muy elegantes que se vean, son óptimos. Estas dos líneas de código hicieron todo esto. Y se los traté de ejemplificar con una pila, porque bueno, internamente lo que hace la computadora es utilizar una pila de datos para poder hacer esos procesos. Sí, eso fue lo que sí de repente me sacó una porque dije, bueno, pero no estamos implementando una pila, pero ya es por lo que usted comentaba, porque ya la computadora por inercia, digamos, o inherentemente utiliza una pila para este tipo de procesos recursivos. Así es. Utiliza una pila. O sea, esa es la relación que tiene la recursividad con las estructuras de datos, porque utiliza una pila, la pila de datos de la computadora. El programa indicaba que el primer tema que teníamos que ver era recursividad, pero a mí me gusta verlo después de pilas, porque bueno, ya saben cómo funciona una pila. A estas alturas del ciclo ya saben cómo funciona una pila. Entonces ya es más fácil que ustedes entiendan que un método recursivo lo que hace referencia es a esta pila de datos, ¿sí? Donde va mandando todos los métodos y las veces que lo está mandando llamar, va integrando. ¿Qué integra técnicamente entre elementos más, elementos menos? Lo que integra es la posición donde estoy mandando llamar el procedimiento, los parámetros que estoy mandando del procedimiento y una serie de elementos adicionales
por eso mismo dice que computacionalmente hablando es menos efectivo. ¿Ok? Porque todos estos datos los tiene que almacenar en algún lado. Si yo no coloco un parámetro de soporte que me diga, sabes que hasta este momento vamos a terminar, voy a seguir un proceso llamando, y por eso mismo les colocaba yo esta imagen al principio, que Alan me decía que parecía película de terror. Esta imagen, porque esta imagen lo que me representa es precisamente el llamado recursivo de una imagen, y observemos, esto, si lo pudiéramos ver microscópicamente, esto se hace un ciclo infinito. Profe, me surgió una duda ahorita que estaba viendo las tablas de las pilas. Dime. Es en la segunda parte, donde aparece 3 más suma de 3 menos 1. ¿Por qué da 6? ¿No nos debería de dar 5? La misma duda tuve. A ver, espérame. A lo mejor me equivoqué. A ver, déjame ver. A ver. Sí, a lo mejor me equivoqué. Aquí lo tengo. A ver. Tenemos, esto está bien, esto lo mando a llamar. ¿En dónde estamos regresando? Ajá, ahí. Por decir, en la de arriba es 2 más 1, evidentemente, porque es 2 más 2 menos 1. Ajá. Entonces nos da 3. Pero Ajá. en la segunda... Entonces, no, espérame, aquí, ok, ¿por qué? Aquí lo que voy a regresar es un 3, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, esto que tengo acá de este lado, ¿cuánto vale? 3. 3, entonces me queda 3 más 3. El valor que queda aquí, este resultado, es el que se corre a la casilla de abajo. ¿Es correcto? Ok. Este parámetro lo tengo fijo. Sí. Es n. N es fijo. Pero Recuerda el de suma depende del resultado del de arriba. Es correcto. Ok, es dependiente de... Sí, porque aquí me lo está diciendo, mira, mi función me lo dice. A ver, la suma va a ser igual a n más la suma del parámetro que reciba. Este ya es un resultado. Lo que me regrese, el primer dato que me regresa es un 1. ¿Sí? Cuando yo mando el return Por eso 1. es que utiliza 2 más 1. Así es. Entonces, ya de ahí, como el valor que nos regresa es un 3, se utiliza 3 más 3 y así Así es. Ahora lo que va a regresar en este momento, aquí me va a regresar un 3 más 3. Ajá. Aquí me va a regresar esto me regresó un 3. ¿Sí? Ya entendí. Por eso lo sustituyo. Ahora bien, esto me va a regresar ¿qué cosa? Un 6. Y Entonces, ese 6 se va. Este parámetro que tengo acá se va a convertir en 6. Ok. Y por eso me indica, ahora vale 4 más 6. ¿Y esto es cuánto? 10. 10. Entonces, esto que tengo yo aquí, este 10, es el resultado de este. Que nos va a retornar, que nos va a enviar ahí. Así es. Ok, ya. Ahora sí ya entendí la dependencia de valores. ¿Sí? Por eso nos regresa, el último que nos regresa son 5 más la suma de esto, que ¿cuánto dijimos que vale acá? 10. 5 más 10 vale 15. 15. A la vez, y si le pusiéramos algo así a la computadora y fueran unos 500, Sí, de hecho lo puedes colocar. Aquí la situación pero está en pobrecita que compu. depende. Eso es lo que quiero que vean. Aquí, mira, por ejemplo, 500. En iterativamente hablando lo hacemos rápido. ¿Sí? Rapidito nos agregó. Pero si le pongo de manera recursiva, bueno, aquí no vas a ver exactamente el tiempo,
Pero, a ver, quiero que veas esto. El tiempo que tarda, Debe ser mayor. sí, le pongo 500 y, bueno, en computación me lo mismo rápido. Pero a ver, 5000. Sí, pero sabemos que mientras más agrandemos, más se va a ir retrasando. ¿Por qué? Porque el proceso es más laborioso que el de una iteración. ¿Es correcto? Entonces ya sabemos que simplemente por ese hecho le hace una mayor carga al sistema de memoria. Así es. Mejor nos quedamos con las iteraciones, profe. ¿Qué más quisiera yo? Que todo lo pudiera resolver con iteraciones, pero existen problemas que si no lo hacemos de manera recursiva, no lo puede solucionar. ¿En serio? Sí. A la vez, sí, ya O sea, deberían de buscar un modo para agilizar eso. computacionalmente hablando, tardarías más tiempo en resolverlo. ¿Dónde podemos Ya. utilizar una recursividad muy simple? Bueno, uno de los últimos temas que vamos a ver a lo largo del ciclo es, por ejemplo, métodos de ordenación y búsqueda. Hay una búsqueda en particular que se llama búsqueda binaria. ¿Sí? La búsqueda binaria es un método recursivo. Sí, pues solamente puedes manejar ceros y unos. No, son ceros y unos. No, no es una búsqueda en binarios. Ah, ok, Se ok. llama Ah, perdón. ¿Por búsqueda, qué? así se llama la búsqueda binaria. Tranquilo, ya lo vamos a ver a lo largo del ciclo. ¿Ok? Tengo idea. Y también existen métodos de ordenación que son eficientemente mejor que cualquier otro método y son recursivos. ¿Sí? Está. ¿Ok? Cuando veamos árboles, vamos a ver que los recorridos de los árboles también son métodos recursivos. ¿Sí? Pero sí necesitan ustedes saber qué es recursividad y cómo funciona. ¿Ok? Este es un ejemplo este ejemplo que les mostré es para sumar los primeros n números del 1, n números naturales, ¿sí? Del 1 hasta el n. ¿Ok? Chicos, ahora Sí. bien, ahora viene ahora viene lo divertido. Ay, Jesús de Veracruz. A ver, de eso se trata, pues, si no, no tiene chiste. A ver, ¿qué otros métodos recursivos podemos hacer? Podemos hacer n métodos recursivos, ¿sí? De hecho, recursividad es poco lo que vamos a ver, porque quiero que la conozcan, quiero que la entiendan, ¿sí? Pero y me gustó verla después de pilas, porque bueno, ya les puedo mostrar exactamente qué es lo que hizo en realidad la recursividad. ¿Sí? Creo que desde mi punto de vista es más fácil que lo vean con una pila, qué fue lo que pasó con esa pila, a que les hubiera hablado de complejidad, les hubiera hablado de iteraciones, sin haberles mostrado qué era lo que estaba sucediendo en memoria con los datos. ¿Ok? Por eso lo vimos después, o sea, por eso mismo vimos después de pilas la parte de recursividad. Ahora bien, ¿qué tanto podemos hacer? ¿Cómo podemos definir si un método lo puedo utilizar de manera recursiva o no? Por ejemplo, el clásico. Ya vimos que podemos sumar los primeros n números. Ahora veamos otro ejemplo. Y este lo van a hacer ustedes. Y aquí dejo de grabar un ratito. Porque pues ahorita van a programar. A ver, ¿cómo podemos hacer un método que me calcule un factorial? Dejo de grabar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ay, factoriales. Ok, factoriales.